Mi esposo me engañó con mi nuera la misma semana en que firmamos el divorcio. Fingí estar sorprendida. En la audiencia, recibí la noticia de que había perdido todos mis derechos. Solo sonreí. La bruja no se imaginaba lo que haría después. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Teresa Mendoza, y tengo 63 años. Durante 40 años creí que conocía a mi marido. Creí que conocía a mi familia. Hasta que esa tarde de jueves, cuando regresé temprano de mi cita médica, descubrí que todo había sido una mentira. La puerta principal estaba cerrada con llave. Algo extraño porque Robert siempre dejaba la casa abierta cuando estaba en casa. Usé mi llave trasera, la que guardaba para emergencias. Al entrar por la cocina, escuché voces arriba. Brisas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no por alegría. Subí las escaleras lentamente. Mis zapatos de suela suave no hacían ruido sobre la madera barnizada que yo misma había pulido esa mañana. Las voces venían del cuarto de huéspedes, el que habíamos decorado juntos cuando los nietos se quedaban a dormir. Me detuve frente a la puerta entreabierta. Lo que vi me partió el alma. Robert, mi esposo de 40 años, estaba abrazando a Regina, mi nuera, pero no era el abrazo de un suegro consolando a la esposa de su hijo. Sus labios estaban pegados a los de ella. Sus manos recorrían su espalda con una familiaridad que me revolvió el estómago. Regina, la mujer de 35 años que llevaba 5 años casada con mi hijo Marcus, la que yo había acogido como una hija más, la que cenaba en mi mesa todos los domingos, estaba traicionándome de la manera más cruel posible. Me quedé allí parada, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. 40 años de matrimonio, 40 años cuidando a Robert cuando estaba enfermo, apoyándolo en su negocio, criando a nuestros hijos prácticamente sola mientras él construía su carrera de contador. 40 años siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la abuela perfecta. ¿Crees que sospecha algo? Escuché susurrar a Regina. Robert se rió quedamente. Teresa es demasiado ingenua. Lleva meses preparándose para el divorcio y ni siquiera se imagina que tú y yo tenemos planes. Mi sangre se heló. ¿Planes? ¿Qué planes? Después de la audiencia de la próxima semana, serás libre de esa vieja amargada, continuó Regina, su voz llena de desprecio. Y yo podré dejar a Marcus sin que parezca que te estoy robando el marido a su madre. Se besaron de nuevo, y yo tuve que cubrirme la boca para no gritar. Bajé las escaleras como sonámbula, tomé mi bolsa y salí de la casa por donde había entrado. Me senté en mi auto durante 20 minutos, temblando, antes de poder encender el motor. Manejé sin rumbo por la ciudad, pasando por lugares que habían sido importantes en mi vida con Robert. El parque donde nos casamos, el hospital donde nacieron nuestros hijos, la casa donde vivimos cuando éramos jóvenes y pobres pero felices. O al menos, yo creía que éramos felices. Las lágrimas comenzaron a caer cuando me detuve en el semáforo frente a la escuela primaria de mis hijos. Recordé todas las veces que fui sola a las juntas escolares, porque Robert estaba trabajando. Todas las noches que cené sola porque él llegaba tarde. Todos los aniversarios que celebramos a medias porque él estaba distraído. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo una tonta? Cuando finalmente regresé a casa, Robert estaba en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso en la mejilla, el mismo beso casual que me había dado durante años. ¿Cómo te fue en el doctor?, me preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Bien, mentí, mi voz sonando extrañamente normal. Todo normal. Esa noche, mientras Robert dormía a mi lado roncando ligeramente, me quedé despierta mirando el techo. 40 años durmiendo junto a este hombre. 40 años compartiendo sueños, miedos, esperanzas. ¿Cuándo había dejado de verme como mujer y había comenzado a verme solo como un obstáculo? Pensé en Regina, con su cabello rubio siempre perfecto, su cuerpo joven, su risa que llenaba la casa los domingos. Pensé en cómo siempre me pedía consejos de cocina, cómo me agradecía por cuidar a mis nietos cuando ella y Marcus salían. Todo había sido una actuación. Al día siguiente era viernes. Robert se fue temprano a la oficina, como siempre. Yo me quedé en casa, limpiando la casa que ya estaba limpia, preparando comida que apenas iba a tocar, pero mi mente trabajaba a toda velocidad.
La audiencia de divorcio era el próximo jueves. Robert había iniciado el proceso 6 meses atrás, alegando diferencias irreconciliables. Yo había aceptado, pensando que tal vez era lo mejor después de años sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. Mi abogado me había advertido que probablemente perdería la casa, ya que estaba a nombre de Robert, pero me había asegurado que me correspondía la mitad de los ahorros y la pensión. Pero ahora sabía que había algo más. Regina había mencionado planes. ¿Qué tipo de planes? Sonó el teléfono, sobresaltándome. Era Marcus, mi hijo mayor. Mamá, ¿estás bien? Regina dice que has estado actuando raro últimamente. El estómago se me revolvió. ¿Ya estaba Regina manipulando a mi propio hijo contra mí? Estoy bien, mijo. Solo un poco nerviosa por lo del divorcio. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, dijo Marcus con esa bondad que había heredado de mi lado de la familia. Regina y yo estamos aquí para apoyarte. ¡Qué ironía tan amarga! Mi nuera estaba destruyendo mi matrimonio, y mi hijo me ofrecía su apoyo sin saber nada. Esa tarde, mientras planchaba la ropa de Robert por última vez sin que él lo supiera, tomé una decisión. No iba a confrontarlos, no iba a hacer un escándalo, no iba a suplicar ni llorar ni rogar, iba a sonreír, iba a actuar como si no supiera nada. Y cuando llegara el momento apropiado, iba a demostrarles que subestimaron gravemente a Teresa Mendoza, porque si algo había aprendido en 63 años de vida, era que la paciencia siempre vence a la impulsividad, y yo había sido muy, muy paciente durante demasiado tiempo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Despertar cada mañana junto a Robert, prepararle el desayuno, preguntarle sobre sus planes del día, todo mientras sabía que esos planes probablemente incluían a Regina. Pero mantuve la compostura. Sonreí cuando debía sonreír, hablé cuando debía hablar, y observé. Siempre observé. El sábado por la mañana, Robert anunció que tenía que ir a la oficina para terminar unos reportes. Era sábado. En 40 años de matrimonio, Robert nunca había trabajado voluntariamente un sábado. ¿Quieres que te lleve el almuerzo?, le pregunté, sirviendo café en su taza favorita, la que le había regalado en nuestro 10º aniversario. No te molestes, amor. Voy a pedir algo por ahí. Amor. La palabra me dolió más de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevaba diciéndome amor sin sentir nada? Después de que se fue, llamé a Marcus. Mamá, ¿qué haces despierta tan temprano? Su voz sonaba somnolienta. Quería preguntarte si Regina y tú quieren venir a cenar mañana. Hace tiempo que no cocinamos juntas. Hubo una pausa. Regina salió con unas amigas, pero déjame preguntarle cuando regrese. ¿Salió con unas amigas? Por supuesto. El domingo llegó, y con él, la comida familiar. Regina llegó radiante, vestida con un vestido azul que la hacía ver aún más joven. Me besó en la mejilla como siempre, con esa sonrisa perfecta que ahora sabía que era falsa. Tere, te ves cansada. ¿Estás durmiendo bien?, me preguntó con falsa preocupación mientras se servía vino. Los nervios del divorcio, supongo, respondí, cortando verduras para la ensalada. Ay, pero va a ser lo mejor para todos, dijo Regina, y por un momento, su máscara se resbaló. Vi un destello de satisfacción en sus ojos. Ya verás que vas a ser mucho más feliz sin tanta complicación. Robert carraspeó desde la sala, donde jugaba con mis nietos. Regina se tensó ligeramente. Durante la cena, los observé interactuar. Robert evitaba mirar directamente a Regina, pero yo captaba los pequeños gestos. Cuando ella se levantó por más agua, él siguió su movimiento con los ojos. Cuando ella se rió de algo que dijo Marcus, Robert sonrió de una manera que no había visto en años. Cuando ella mencionó que había estado estresada últimamente, él inmediatamente preguntó si necesitaba algo. Mi propio esposo mostraba más preocupación por mi nuera que por mí. Mamá, ¿te sientes bien?, Marcus me preguntó a mitad de la cena. No has tocado tu comida. Solo estoy pensando en todo lo que tengo que organizar para mudarme, dije. Es abrumador empezar de nuevo a mi edad. Regina dejó su tenedor en el plato con más fuerza de la necesaria. Pero piensa en toda la libertad que vas a tener. Podrás hacer lo que quieras, ir a donde quieras, sin tener que consultar con nadie. La ironía era deliciosa. Regina hablaba de mi libertad mientras planeaba encadenar a mi esposo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Regina se acercó a ayudarme. Era la oportunidad perfecta. Regina,
¿Puedo preguntarte algo? Claro, Tere, lo que sea. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? ¿Divorciándome? Regina fingió considerarlo cuidadosamente. Mira, yo creo que si ya no hay amor, es mejor terminar las cosas en buenos términos. Además, bajó la voz conspiratorialmente. Robert se ve mucho más relajado últimamente. Creo que él también necesitaba este espacio. Cada palabra era una puñalada cuidadosamente dirigida. Esta mujer no solo estaba destruyendo mi matrimonio, sino que también disfrutaba haciéndome creer que era por mi propio bien. Tienes razón, dije, secándome las manos. Probablemente Robert ya tiene planes para su nueva vida. Los ojos de Regina brillaron. Estoy segura de que sí. Esa noche, después de que todos se fueron, Robert se fue a acostar temprano alegando cansancio. Yo me quedé en la sala, fingiendo ver televisión, pero en realidad estaba recordando. Recordé cuando Regina llegó a nuestras vidas hace 5 años. Marcus estaba loco por ella. Hablaba de lo inteligente que era, de lo ambiciosa, de cómo lo hacía sentir especial. Yo la recibí con los brazos abiertos. Siempre había querido una hija, y mis otros 2 hijos habían tenido relaciones que no prosperaron. Regina era encantadora. Siempre tenía el regalo perfecto para los cumpleaños. Siempre sabía qué decir en las reuniones familiares. Me pedía consejos sobre matrimonio, sobre cocina, sobre cómo manejar a Marcus cuando se ponía necio. Yo me sentía útil, valorada. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Había sido gradual? ¿O hubo un momento específico en que Regina decidió que quería a mi esposo? El lunes por la mañana, Robert se fue al trabajo como siempre. Esperé 1 hora y luego manejé hasta su oficina. No para confrontarlo, sino para confirmar mis sospechas. Su auto no estaba en el estacionamiento. Manejé hasta el centro comercial donde Regina trabajaba medio tiempo en una boutique de ropa. Su auto tampoco estaba allí. Los encontré en un pequeño café a las afueras de la ciudad, sentados en una mesa del rincón, tomados de la mano como adolescentes enamorados. Robert se veía diferente con ella, más joven, más animado. Era como ver a un fantasma del hombre que había sido conmigo hace décadas. Me quedé en mi auto observándolos durante 15 minutos. Vi cómo Robert le acariciaba la mejilla, cómo Regina se inclinaba hacia él cuando hablaba, cómo se reían de chistes que yo no podía escuchar. Vi el futuro que tenían planeado, un futuro que no me incluía. Cuando regresé a casa, llamé a mi abogado. Señora Mendoza, la audiencia es el jueves. ¿Hay algo específico que necesite repasar? Licenciado, ¿qué pasaría si mi esposo hubiera estado ocultando bienes o ingresos? Hubo una pausa. Tendríamos que tener pruebas muy sólidas. ¿Ha encontrado algo? Aún no, pero digamos que lo encontrara. ¿Cambiaría algo? Podría cambiar todo, señora Mendoza, pero necesitaríamos evidencia concreta. Colgué el teléfono con una sonrisa. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. El martes, Robert llegó a casa con flores, rosas rojas, mis favoritas, o al menos, habían sido mis favoritas antes de descubrir que probablemente se las compraba también a Regina. ¿A qué se debe esto?, pregunté, inhalando su aroma. Solo quería que supieras que, sin importar lo que pase el jueves, siempre vas a ser importante para mí, Teresa. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada del viejo amor, pero luego recordé sus palabras en el cuarto de huéspedes. Esa vieja amargada. Gracias, Robert. También tú eres importante para mí. Y era cierto, era muy importante, tanto que iba a asegurarme de que recordara esta traición por el resto de su vida. Solo faltaban 2 días para la audiencia, y yo tenía trabajo que hacer. El jueves llegó con una lluvia ligera que parecía presagiar lo que me esperaba. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje azul marino y me maquillé con cuidado. Si iba a ser humillada, al menos lo sería con dignidad. Robert ya se había ido cuando bajé a desayunar. Había dejado una nota en la mesa. Nos vemos en el juzgado. Espero que todo salga bien para ambos. Como si fuéramos 2 extraños deseándose suerte en un examen. Llegué al juzgado 15 minutos antes de la hora citada. Mi abogado, el licenciado Herrera, ya me esperaba en el pasillo. Señora Mendoza, debo advertirle que el abogado del señor Robert presentó algunos documentos adicionales esta mañana.
Documentos que complican las cosas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de documentos? Reportes médicos, testimonios vaciló, de familiares y conocidos. Señora, ellos están alegando que usted ha mostrado signos de inestabilidad emocional, que no está en condiciones de manejar bienes significativos. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Inestabilidad emocional? Dicen que ha estado actuando de manera errática, olvidadiza, que ha tenido episodios de paranoia. Tienen declaraciones juradas. Antes de que pudiera procesar completamente esta información, vi a Robert acercarse con su abogado, un hombre de traje caro que no reconocía, pero lo que me partió el corazón fue ver a Regina caminando detrás de ellos, vestida conservadoramente, con una expresión de preocupación perfectamente actuada. «Teresa», Robert se acercó con esa sonrisa falsa que ahora conocía tan bien. «¿Cómo estás, amor?» «Bien», logré decir, aunque sentía las piernas temblorosas. Regina se acercó y me tomó del brazo con falsa familiaridad. «Tere, sé que esto debe ser muy difícil para ti, pero recuerda que toda la familia te apoya». La audacia de esta mujer me dejó sin palabras. Estaba a punto de ayudar a destruirme y hablaba de apoyo familiar. Entramos a la sala del juzgado. Era más pequeña de lo que había imaginado, con paredes color crema y una gran ventana por donde entraba la luz gris de la mañana lluviosa. El juez, un hombre mayor de cabello plateado, revisaba papeles en su escritorio. La audiencia comenzó de manera rutinaria. Presentación de las partes. Lectura de los cargos de divorcio. Todo parecía normal hasta que el abogado de Robert se puso de pie. «Su señoría, tenemos serias preocupaciones sobre la capacidad de la señora Mendoza para manejar una división equitativa de bienes». Mi abogado objetó inmediatamente, pero el juez permitió que continuara. «Tenemos evidencia de que la señora Mendoza ha estado exhibiendo comportamientos erráticos e impredecibles, cambios de humor severos, episodios de memoria perdida, acusaciones infundadas contra miembros de la familia». Sacó una carpeta gruesa. «Tenemos aquí reportes médicos del doctor Ramírez, el médico familiar, que documentan estos episodios». Mi sangre se heló. El doctor Ramírez era el médico de Robert, no mío. Yo casi nunca lo veía. Además, continuó el abogado, tenemos declaraciones juradas de familiares cercanos que han presenciado estos comportamientos. Fue entonces cuando entendí la magnitud de la traición. No solo habían planeado quitarme a mi esposo, sino que habían construido todo un caso para pintarme como una mujer mentalmente inestable. El abogado llamó a su primer testigo, Regina. La vi caminar hacia el estrado con esa gracia que siempre había admirado. Juró decir la verdad, aunque la palabra «verdad» en sus labios sonaba como una blasfemia. «Señora Morales», comenzó el abogado, «¿cuál es su relación con la señora Mendoza? Soy su nuera. Estoy casada con su hijo Marcus desde hace 5 años. ¿Ha notado cambios en el comportamiento de la señora Mendoza en los últimos meses?» Regina bajó la cabeza con tristeza fingida. «Me duele mucho decir esto, pero sí. Teresa ha estado muy diferente. ¿Puede ser más específica?» «Bueno, ha habido varias ocasiones en las que ha olvidado conversaciones completas. La semana pasada me acusó de haber movido cosas en su casa, cosas que ella misma había cambiado de lugar, y vaciló dramáticamente. Ha estado haciendo acusaciones muy extrañas sobre mi relación con Robert». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Esta manipuladora estaba usando mi descubrimiento de su traición como evidencia de mi supuesta locura. ¿Qué tipo de acusaciones? Ella cree que Robert y yo tenemos una relación inapropiada. Es completamente absurdo, por supuesto. Robert es como un padre para mí, pero Teresa parece haber desarrollado una paranoia sobre esto. El abogado asintió con comprensión. ¿Esto ha afectado a la familia? Tremendamente. Mi esposo Marcus está muy preocupado por su madre. Los nietos han notado que la abuela actúa extraño. Es una situación muy dolorosa para todos. Quise gritar. Quise ponerme de pie y contar la verdad sobre lo que había visto en mi propia casa, pero sabía que cualquier reacción emocional solo confirmaría su narrativa de que yo estaba mentalmente inestable. Mi abogado intentó contrainterrogar, pero Regina estaba preparada. Cada pregunta era respondida con esa mezcla perfecta de tristeza y preocupación. Era una actuación magistral. El siguiente testigo fue el doctor Ramírez. Testificó sobre mis supuestos episodios de confusión, mi negación de mis problemas de memoria, mi comportamiento paranoico, todo basado en reportes que supuestamente Robert había hecho durante mis visitas médicas.
visitas que yo apenas recordaba haber tenido. Cuando mi abogado señaló que yo nunca había sido oficialmente diagnosticada con ningún problema mental, el doctor respondió que las señales tempranas de deterioro cognitivo a menudo son sutiles y los pacientes frecuentemente las niegan. Era una red perfectamente tejida. Me habían atrapado usando mi propia dignidad en mi contra. Durante meses, mientras yo mantenía la compostura y evitaba confrontaciones dramáticas, ellos habían interpretado mi comportamiento como evidencia de mi incapacidad mental. El momento más doloroso llegó cuando Robert testificó. Mi esposo de 40 años se puso de pie y, con voz llena de falsa tristeza, describió cómo había observado con dolor el deterioro gradual de Teresa. «Ha sido desgarrador», dijo, «ver a la mujer que amo convertirse en alguien que ya no reconozco. Sus acusaciones irracionales, su paranoia, su incapacidad para recordar conversaciones importantes. Como esposo, he tratado de protegerla, pero llegó un momento en que me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional más de la que yo podía brindarle. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de tristeza, sino de una rabia tan pura que me sorprendió su intensidad. Este hombre había dormido a mi lado durante 40 años. Había conocido cada una de mis esperanzas y miedos, y ahora me estaba traicionando de la manera más cruel posible. Cuando llegó mi turno de testificar, traté de explicar la verdad, pero cada palabra que decía sobre Regina y Robert sonaba exactamente como lo que ellos habían dicho que sonaría. Las acusaciones paranoides de una mujer mentalmente inestable. «Señora Mendoza», dijo el abogado de Robert durante el contrainterrogatorio, «¿está usted sugiriendo que su nuera y su esposo han conspirado para hacerla ver como mentalmente incompetente?» «Sí, exactamente eso. ¿No le parece que esa creencia podría ser, en sí misma, evidencia de pensamiento paranoico?» No había respuesta correcta a esa pregunta. Era una trampa perfecta. Al final de la audiencia, el juez se tomó apenas 10 minutos para deliberar. Cuando regresó, su expresión era sombría. Después de revisar toda la evidencia presentada, incluyendo los testimonios médicos y familiares, este tribunal encuentra que existen preocupaciones legítimas sobre la capacidad de la señora Mendoza para manejar responsabilidades financieras significativas. Sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Por lo tanto, se otorga al señor Robert Mendoza la casa matrimonial, el 70% de los ahorros compartidos y la custodia de los bienes familiares significativos. La señora Teresa Mendoza recibirá una pensión mensual modesta y tendrá visitas supervisadas con sus nietos hasta que una evaluación psicológica completa determine su estabilidad. Visitas supervisadas con mis propios nietos. Mis propios nietos. Mi abogado puso una mano en mi hombro. «Podemos apelar», susurró, pero yo sabía que era inútil. Habían jugado sus cartas perfectamente. Me puse de pie, tomé mi bolsa y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Al pasar junto a Regina, ella me susurró tan bajo que solo yo pude escuchar. «Ahora sabes lo que se siente perder». Me detuve y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa pequeña, misteriosa. «Aún no has ganado, querida», le dije en el mismo tono bajo. «El juego apenas comienza». Salí del juzgado bajo la lluvia, sintiéndome más ligera de lo que había estado en días. Había perdido la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Lo que Regina y Robert no sabían era que yo había estado 3 pasos adelante de ellos desde el momento en que los descubrí en mi casa. Mientras ellos creían que me tenían engañada, yo había estado construyendo mi propia red. 3 meses antes de descubrirlos juntos, había comenzado a notar pequeños cambios en Robert. Llegaba tarde con excusas cada vez más elaboradas. Se duchaba inmediatamente al llegar a casa. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado, ahora lo mantenía siempre consigo, y había una nueva energía en él, una vitalidad que no había visto en años. Al principio pensé que tal vez estaba teniendo una crisis de mediana edad tardía, pero cuando comenzó a hablar del divorcio de manera tan casual, como si fuera algo que llevaba tiempo considerando, supe que había algo más. Fue entonces cuando contraté a Investigaciones Discretas Morales, una pequeña agencia de detectives privados que encontré en línea. El investigador principal, Joaquín Morales, era un hombre de unos 50 años, ex policía,
con la reputación de ser meticuloso y discreto. Señora Mendoza, me había dicho durante nuestra primera reunión en un café alejado de mi barrio. Entiendo que quiere que investigue las actividades de su esposo. ¿Hay algo específico que la preocupe? Creo que me está siendo infiel, había admitido, sintiendo vergüenza por primera vez en mi matrimonio. Pero necesito estar segura antes de tomar cualquier decisión. Joaquín asintió con comprensión. Entiendo. ¿Tiene alguna sospecha sobre con quién podría estar? En ese momento no la tenía. Regina ni siquiera estaba en mi radar. Era mi nuera, la esposa de mi hijo, la madre de mis nietos. La idea de que ella pudiera traicionarme de esa manera era inconcebible. No estoy segura, había respondido. Solo sé que algo ha cambiado. Joaquín había hecho su trabajo con la eficiencia de un profesional. Durante 2 meses, siguió a Robert discretamente, documentó sus movimientos, fotografió sus encuentros y lentamente, dolorosamente, construyó la imagen de una traición que iba mucho más allá de lo que yo había imaginado. Las primeras fotos llegaron 3 semanas después de haberlo contratado. Robert y Regina en el estacionamiento de un centro comercial, abrazándose junto al auto de ella. Luego vinieron más. Robert entrando al apartamento de una amiga de Regina, mientras Marcus estaba en el trabajo. Regina visitando la oficina de Robert después del horario laboral. Los dos en restaurantes alejados de la ciudad, tomados de la mano como adolescentes. Pero Joaquín no se limitó a documentar la aventura. Era un investigador completo y había notado algunos patrones extraños en el comportamiento de Regina que me había reportado en nuestras reuniones semanales. Señora Mendoza, hay algo más que debe saber. Me había dicho durante una de nuestras últimas reuniones, antes de que los descubriera en casa. Regina Morales no es exactamente quien dice ser. Había colocado una carpeta gruesa sobre la mesa del café. Su nombre real es Regina Salinas. Estuvo casada antes, con un hombre llamado Eduardo Varga, de 58 años, viudo y dueño de una cadena de restaurantes en Guadalajara. Mi corazón se había acelerado. ¿Qué pasó con ese matrimonio? Duró apenas 2 años. Eduardo Varga perdió sus restaurantes, su casa, y terminó declarándose en bancarrota. Regina desapareció una semana antes de que firmaran los papeles de divorcio, llevándose una cantidad considerable de dinero y joyas. Joaquín había continuado pasando páginas. Pero aquí está lo interesante. Eduardo tenía un hijo de su primer matrimonio, un hombre llamado Gabriel Varga. Según mis fuentes, Regina había desarrollado una amistad cercana con Gabriel durante su matrimonio con Eduardo. El patrón era claro y escalofriante. Regina no era solo una mujer que había cometido un error. Era una depredadora con un modus operandi específico. Casarse con hombres jóvenes con padres vulnerables y adinerados, seducir al padre, destruir a la familia y desaparecer con lo que pudiera llevarse. ¿Hay más casos? Había preguntado, aunque temía la respuesta. Posiblemente. Estoy investigando a una mujer con descripción similar que estuvo involucrada con una familia en Monterrey hace 5 años. Misma historia. Matrimonio joven, seducción del suegro, destrucción familiar. Esa información me había dado una ventaja crucial. No solo sabía sobre la traición, sino que entendía que Regina era una profesional. Había estudiado a mi familia, había identificado nuestras debilidades y había ejecutado su plan con precisión quirúrgica. Pero también me había dado algo más valioso: evidencia. Joaquín había documentado meticulosamente las actividades de Regina, incluyendo sus visitas regulares a un abogado diferente al que representaba a Robert en el divorcio, un abogado especializado en derecho financiero y recuperación de activos. Regina está planeando algo más que una simple aventura, me había explicado Joaquín. Está estableciendo las bases legales para algo más grande. Mi sospecha es que está preparando el terreno para casarse con su esposo inmediatamente después del divorcio, y luego usar la inestabilidad emocional que han fabricado para obtener control total de los bienes familiares. La audiencia del divorcio había confirmado sus sospechas, pero lo que Regina y Robert no sabían era que Joaquín había estado presente en el juzgado, documentando todo, cada testimonio falso, cada documento fabricado, cada mentira cuidadosamente construida. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento temporal 2 días después de la audiencia, revisaba el archivo completo que Joaquín había compilado.
Era impresionante y devastador. Tenía grabaciones de audio de Regina hablando con su abogado sobre maximizar la recuperación de activos después de establecer incompetencia mental. Tenía fotografías de Regina y Robert en situaciones comprometedoras con fechas y horas específicas. Tenía documentos financieros que mostraban que Regina había estado transfiriendo dinero secretamente a cuentas bajo nombres falsos. Pero la pieza más valiosa era un archivo que Joaquín había obtenido de un informante en el bufete del doctor Ramírez. Los reportes médicos que habían presentado en la audiencia eran completamente fabricados. El doctor nunca me había diagnosticado con problemas mentales, porque nunca había sido consultado sobre mi salud mental. Los reportes habían sido escritos basándose únicamente en las descripciones que Robert le había dado de mi supuesto comportamiento. Era fraude médico, perjurio y conspiración criminal. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Marcus. «Mamá, ¿cómo estás? He estado preocupado desde la audiencia. La voz de mi hijo me partió el corazón. Mi pobre Marcus no tenía idea de que su esposa había destruido su familia. Estoy bien, mijo. Solo necesito tiempo para procesar todo». Regina me contó lo que pasó. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que habías estado teniendo problemas? Yo habría estado ahí para apoyarte». Las mentiras de Regina ya habían llegado a mis hijos. Era hora de actuar. «Marcus, ¿podrías venir a verme mañana? Solo tú. Hay algunas cosas que necesito contarte». Hubo una pausa. «Claro, mamá. ¿Está todo bien?» «Todo va a estar bien muy pronto». Esa noche llamé a Joaquín. «Es hora», le dije simplemente. «¿Estás segura, señora Mendoza? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy más que segura. Regina cometió un error al subestimarme. Es hora de que aprenda quién soy realmente». «¿Cuál es el plan?» Sonreí por primera vez en días. «Vamos a darle a Regina exactamente lo que quiere. Va a conocer a la verdadera Teresa Mendoza, y cuando termine con ella, va a desear nunca haber oído mi nombre». El plan estaba en movimiento. Regina había ganado la batalla, pero no tenía idea de que acababa de despertar a un enemigo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Mañana comenzaría la verdadera guerra, y esta vez yo tenía todas las armas. Marcus llegó a mi pequeño apartamento el viernes por la tarde, con esa expresión preocupada que había tenido desde niño cuando sabía que algo andaba mal. Mi hijo de 30 años, alto y de complexión fuerte como su padre, pero con mi corazón bondadoso, se veía agotado. «Mamá, este lugar es…», comenzó, mirando alrededor del modesto apartamento de una recámara que había alquilado temporalmente. «Es suficiente por ahora», lo interrumpí, sirviéndole café en una de las pocas tazas que había podido traer de la casa. «Marcus, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Se sentó en el pequeño sofá, sus manos jugueteando nerviosamente con la taza. «Mamá, Regina me explicó lo que ha estado pasando. Dice que has estado muy estresada, que tal vez necesitas ayuda médica». «Marcus», dije suavemente, sentándome frente a él, «¿cuánto tiempo hace que no has revisado las cuentas de la empresa?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Solo respóndeme, por favor». «Bueno, Regina se encarga de la parte administrativa desde hace un año. Yo me enfoco más en las operaciones y las ventas». «¿Por qué?» Sentí una punzada de dolor por lo que estaba a punto de hacer, pero no había otra manera. «Marcus, hay algunas cosas que necesitas saber sobre Regina, cosas que van a ser muy difíciles de escuchar». Su expresión se endureció inmediatamente. «Mamá, no. Regina me advirtió que podrías empezar con esto otra vez. No vamos a pasar por lo mismo que en la audiencia. Hijo, por favor, solo escúchame 5 minutos. Si después de eso quieres irte, lo entenderé». Marcus suspiró profundamente, pero asintió. 5 minutos. Abrí el archivo que Joaquín había preparado específicamente para este momento. Las fotografías más claras, los documentos más condenatorios, organizados en un orden que contaba la historia de manera irrefutable. «Regina no es quien tú crees que es», comencé pasándole la primera fotografía. «Su nombre real es Regina Salinas, y antes de casarse contigo, estuvo casada con un hombre llamado Eduardo Varga». Marcus tomó la fotografía, un documento oficial de matrimonio. Su cara palideció. Esto debe ser un error». «No hay error, hijo». Le pasé más documentos. Eduardo Varga perdió todo después de casarse con Regina. Su negocio, su casa,
su relación con su hijo. Ella desapareció con todo lo que pudo llevarse. Marcus negaba con la cabeza mientras revisaba los papeles. No, esto no puede ser cierto. Regina me habría dicho. ¿Te habría dicho qué? ¿Que es una estafadora profesional? ¿Que ha hecho esto antes? Le pasé las fotografías de Regina con Robert. ¿Te habría dicho que lleva 2 años acostándose con tu padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus miraba las fotografías con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era como si estuviera viendo morir a alguien. «Mamá», susurró, su voz rota. «¿Cuándo tomaste estas fotos?» «Yo no las tomé. Las tomó un investigador privado que contraté hace 4 meses. Cuando noté que tu padre estaba actuando extraño, le mostré las fechas en las fotografías, todas tomadas mientras Marcus estaba trabajando o viajando por el negocio. Esta es de hace 3 semanas, Marcus. El día que tú estabas en Puebla cerrando el contrato con los Hernández. Marcus se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque necesitaba estar segura y porque necesitaba pruebas que fueran imposibles de negar. Le di tiempo para procesar, observando cómo sus hombros se tensaban y relajaban mientras luchaba con la realidad que se desmoronaba frente a él. «Hay más», dije finalmente, «mucho más». Le mostré los documentos financieros que Joaquín había obtenido. Regina había estado desviando dinero de la empresa hacia cuentas personales. Pequeñas cantidades al principio, pero que habían ido aumentando gradualmente. Según esto, le expliqué, en los últimos 2 años, Regina ha transferido casi 200,000 pesos de la empresa a cuentas bajo nombres falsos. Marcus se dejó caer de nuevo en el sofá, su cabeza entre las manos. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Porque eres un buen hombre que confía en las personas que amas. Regina se aprovechó de eso. Le pasé el último documento, el más devastador. Y esto es lo que planeaban hacer después del divorcio. Era una copia del testamento que Robert había modificado secretamente 3 semanas antes de la audiencia. En él, dejaba todo a Regina en caso de que algo le pasara, bajo la justificación de que yo era mentalmente incompetente para manejar los bienes familiares. Iban a casarse inmediatamente después del divorcio, expliqué, y luego, Regina habría encontrado una manera de que tu padre tuviera un accidente. ¿Has visto cómo maneja las finanzas, Marcus? ¿Realmente crees que sería difícil para ella manipular las medicinas de un hombre de 67 años? Marcus levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Estás diciendo que Regina habría...? Estoy diciendo que Regina es una sociópata que ve a las familias como recursos para explotar, y nosotros éramos su objetivo más grande. Mi hijo se quedó en silencio durante largos minutos, revisando los documentos una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Los niños, susurró finalmente. Mis hijos. Ellos están bien por ahora, pero Marcus, necesitas actuar rápido. Si Regina sospecha que sabes la verdad, desaparecerá con todo lo que pueda llevarse, incluyendo posiblemente a los niños. Marcus se puso de pie, su expresión transformándose de dolor a algo más peligroso. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos proteger a los niños y los activos de la empresa. Segundo, necesitamos confrontar a Regina de una manera que no le dé tiempo de escapar. ¿Qué propones? Sonreí, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control. Vamos a organizar una cena familiar, una cena de reconciliación, donde todos puedan estar presentes para apoyarme en mi recuperación. Marcus frunció el ceño. ¿Para qué? Porque Regina no podrá resistir la oportunidad de humillarme una vez más frente a toda la familia, y cuando esté allí, sintiéndose segura y victoriosa, vamos a mostrarle exactamente quién tiene realmente el control. Mamá, ¿estás segura de esto? Regina es peligrosa. Hijo, dije, poniéndome de pie y tomando sus manos. Durante 63 años he sido la esposa sumisa, la madre sacrificada, la abuela complaciente. He pasado mi vida entera poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Pero Regina cometió un error fatal. ¿Cuál? Se metió con mis nietos. Y una abuela protegiendo a sus nietos es la fuerza más peligrosa del universo. Marcus me abrazó, y por primera vez en meses, sentí que mi familia estaba realmente conmigo. ¿Cuándo hacemos esta cena?, preguntó. Mañana por la noche.
Le dirás a Regina que quieres que toda la familia se reúna para apoyarme, que el doctor recomendó que tuviera el respaldo familiar durante mi tratamiento. ¿Y papá? Tu padre vendrá porque Regina se lo pedirá. Ella querrá estar ahí para asegurarse de que yo no diga nada que pueda arruinar sus planes. Marcus asintió, su determinación creciendo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que Joaquín, mi investigador, esté presente como un terapeuta familiar que recomendé. También necesitamos que tu hermana Sofía y tu hermano Daniel estén ahí. ¿Les vas a decir la verdad? A ellos les voy a decir todo después de la cena. Primero necesito que Regina se sienta completamente segura. Esa noche, después de que Marcus se fue para preparar la cena de mañana, me senté en mi pequeño apartamento sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Regina había jugado su juego a la perfección, usando mi amor por mi familia en mi contra, pero había subestimado algo fundamental. Una mujer que ha pasado 63 años aprendiendo a proteger a su familia no se rinde fácilmente. Mañana por la noche, Regina Salinas iba a descubrir exactamente qué tipo de mujer era Teresa Mendoza, y cuando terminara con ella, se iba a arrepentir de haber pronunciado mi nombre por primera vez en su vida. La cena se realizó en la casa que había sido mía durante 20 años, la casa que ahora Regina consideraba suya. Marcus había organizado todo perfectamente, presentándolo como una reunión familiar para apoyar a mamá en su proceso de recuperación. Llegué exactamente a las 7, vestida con un vestido azul marino simple pero elegante. Llevaba en mi bolsa el archivo completo que Joaquín había preparado, junto con una pequeña grabadora digital. Esta noche, todo quedaría documentado. Robert me recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que ahora conocía tan bien. «Teresa, te ves muy bien. ¿Cómo te has sentido?» «Mejor cada día», respondí con una sonrisa igualmente falsa. «Los medicamentos que me recetó el doctor Ramírez están ayudando mucho». Vi un destello de satisfacción en sus ojos. Todavía creía que había ganado. Regina apareció desde la cocina, usando un delantal sobre un vestido que reconocí como uno que yo había guardado en mi closet. Incluso eso había tomado. «¡Tere!», exclamó con falsa alegría, abrazándome como si fuéramos las mejores amigas. «Me da tanto gusto verte. Has estado en mis oraciones. ¡Qué dulce de tu parte!», respondí, inhalando su perfume caro. «Espero que no haya sido mucha molestia organizar esto». «Para nada. Esta siempre será tu casa también». La audacia de esta mujer seguía sorprendiéndome. Mis otros 2 hijos, Sofía y Daniel, ya estaban en la sala con sus respectivas familias. Marcus había preparado el terreno diciéndoles que yo había estado pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo familiar. Ellos no sabían nada aún, pero eso cambiaría pronto. Joaquín llegó puntualmente a las 7:15, presentándose como el Dr. Morales, un terapeuta familiar que estaba ayudándome con mi proceso de adaptación post-divorcio. Regina lo recibió con entusiasmo, claramente complacida de tener un profesional presente para validar mi supuesta fragilidad mental. La cena transcurrió con la superficie de normalidad que Regina había perfectamente orquestado. Ella jugó el papel de la nuera preocupada, Robert el del ex esposo comprensivo, y yo el de la mujer mayor ligeramente confundida pero agradecida por el apoyo familiar. Pero debajo de la mesa, mis manos estaban completamente firmes. «Tere», dijo Regina mientras servía el postre, «he estado pensando que tal vez sería bueno que pasaras más tiempo con los nietos. Claro, con supervisión apropiada. ¿Verdad, doctor Morales?» Joaquín asintió profesionalmente. Efectivamente, el contacto familiar supervisado puede ser muy beneficioso durante el proceso de estabilización. Era el momento perfecto. Regina se había puesto la soga al cuello sola. «Antes de continuar», dije suavemente, «hay algo que necesito decirles a todos». La mesa se quedó en silencio. Regina tensó ligeramente los hombros, pero mantuvo su sonrisa. «Quiero agradecerles por estar aquí esta noche, especialmente a Regina, que ha sido tan dedicada a nuestra familia». Regina sonrió más ampliamente. «Tere, no tienes que agradecerme nada». «Oh, pero sí tengo que hacerlo». Saqué el archivo de mi bolsa y lo coloqué sobre la mesa, porque gracias a tu dedicación he aprendido cosas fascinantes sobre nuestra familia. La sonrisa de Regina vaciló ligeramente. Robert carraspeó incómodo. «Mamá», dijo Sofía con preocupación. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta, mija. De hecho, nunca he estado mejor». Abrí el archivo y saqué la primera fotografía. Por ejemplo,
aprendí que Regina no es exactamente quien dice ser. Coloqué la foto del matrimonio anterior de Regina sobre la mesa. Su nombre real es Regina Salinas, y antes de casarse con Marcus, estuvo casada con Eduardo Varga en Guadalajara. Regina se puso pálida, pero intentó mantener la compostura. Teresa, creo que estás confundida otra vez. ¿Confundida? Me reí suavemente. No, querida. Por primera vez en meses estoy perfectamente clara. Saqué las fotografías de Regina y Robert juntos. Las coloqué una por una sobre la mesa, como cartas en un juego de póker. También aprendí que mi querida nuera ha estado manteniendo una relación muy cercana con mi ex esposo, una relación que comenzó hace aproximadamente 2 años. El silencio en la mesa era ensordecedor. Marcus mantenía su expresión cuidadosamente neutral, como habíamos acordado. Sofía y Daniel miraban las fotografías con creciente horror. Robert se puso de pie bruscamente. Teresa, esto es suficiente. Claramente estás teniendo otro episodio. Siéntate, Robert, dije con una voz que no admitía discusión. Aún no he terminado. Joaquín se puso de pie y discretamente se posicionó cerca de la puerta, bloqueando cualquier intento de escape de Regina. También descubrí, continué, sacando los documentos financieros, que Regina ha estado desviando dinero de la empresa de Marcus, casi 200,000 pesos en los últimos 2 años. Regina finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. Teresa, está claramente delirando. ¿Delirando? Saqué el reporte médico falso. ¿Como cuando deliraba sobre mis supuestos problemas mentales? Los que el doctor Ramírez documentó basándose únicamente en los reportes que Robert le dio, sin jamás haberme examinado. El doctor Ramírez, que había sido invitado como testigo, se aclaró la garganta incómodamente. Señora Mendoza, doctor, lo interrumpí. Usted va a tener que responder por el fraude médico que cometió, pero eso será en otro momento. Me volví hacia Regina, que ahora temblaba visiblemente. Pero lo más interesante de todo, querida nuera, fue descubrir tu verdadero plan. Saqué el testamento modificado de Robert. ¿Sabías que tu amante aquí presente modificó su testamento para dejarte todo a ti? Claro, bajo la justificación de que yo soy mentalmente incompetente. Sofía se puso de pie, su voz temblorosa de rabia. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije calmadamente, es que Regina es una estafadora profesional que se especializa en seducir a hombres mayores para robar a sus familias, y casi lo logra. Regina finalmente explotó. Esto es una conspiración. Están todos locos si creen estas mentiras. ¿Mentiras? Joaquín habló por primera vez, su voz profesional y fría. Señora Salinas, todo lo que se ha presentado aquí esta noche está documentado y verificado, incluyendo su historial criminal en Guadalajara y Monterrey. Regina se volvió hacia Marcus, sus ojos llenos de lágrimas falsas. Marcus, amor, no puedes creer esto. Me conoces, sabes que yo te amo. Marcus se puso de pie lentamente, su expresión más fría de lo que jamás había visto. Regina, necesito que salgas de mi casa. Ahora, ¿tu casa? Es nuestra casa. Estamos casados, no por mucho tiempo, dijo Marcus tranquilamente. Los papeles de divorcio se presentarán el lunes por la mañana. Y también una denuncia penal por fraude. Regina se volvió hacia Robert, buscando apoyo, pero él evitaba su mirada. El cobarde que siempre había sido. Robert, diles que esto no es cierto. Diles que nos amamos. Robert murmuró algo inaudible, su cara roja de vergüenza. Habla más fuerte, Robert, dije con dulzura venenosa. Tu familia merece escuchar tus palabras de amor. Joaquín se acercó a Regina. Señora Salinas, necesita venir conmigo. Hay algunas autoridades que quieren hablar con usted. Fue entonces cuando Regina mostró su verdadero rostro. La máscara de dulzura desapareció completamente, reemplazada por una expresión de pura malicia. ¿Creen que han ganado?, gritó, señalándome con el dedo. Eres una vieja amargada que no pudo mantener a su marido feliz. Todo esto es porque eres una fracasada como mujer. Sofía se acercó a Regina, su voz peligrosamente baja. Sal de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Regina miró alrededor de la mesa, buscando una cara amiga, pero solo encontró desprecio y disgusto. Finalmente, tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, dijo antes de salir. Van a pagar por esto. Oh, querida, le dije mientras pasaba junto a mí. Esto terminó el momento en que decidiste meterte con mi familia.
Después de que Regina se fue, escoltada por Joaquín para asegurar que no regresara, la familia se quedó en silencio durante largos minutos. Robert fue el primero en hablar, su voz rota. Teresa, yo, no sé qué decir. No hay nada que decir, Robert. 40 años de matrimonio y los tiraste a la basura por una mujer que solo te estaba usando. Me volví hacia mis hijos. Sé que esto es difícil de procesar, pero necesitaban saber la verdad. Daniel, mi hijo menor, fue el primero en abrazarme. Mamá, siento mucho no haber visto lo que estaba pasando. No tenían por qué verlo. Esa mujer era una profesional. Marcus se acercó, sus ojos aún llenos de dolor. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Dije, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Vamos a reconstruir esta familia sin las personas tóxicas que casi la destruyen. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, una pequeña pero hermosa propiedad cerca del lago, tomando café matutino y viendo a mis nietos jugar en el jardín. Regina había sido arrestada y enfrentaba cargos por fraude y falsificación de documentos. Su pasado había salido completamente a la luz, revelando una serie de familias destruidas a lo largo de años. Había sido deportada de vuelta a Colombia, su país de origen, donde enfrentaba cargos adicionales. Robert había intentado contactarme varias veces, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Marcus me había contado que su padre estaba viviendo solo en un pequeño apartamento, completamente aislado de la familia que había traicionado. Marcus se había divorciado rápidamente y tenía custodia completa de los niños. La empresa había prosperado después de que eliminaron la sangría financiera que Regina había causado. Más importante aún, mi familia había sanado. Mis hijos ahora entendían lo que había pasado realmente, y nuestra relación era más fuerte que nunca. «Abuela», gritó mi nieta de 6 años desde el jardín, «¿vienes a jugar con nosotros?» Me puse de pie, sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. «Ya voy, mi amor». Mientras caminaba hacia mis nietos, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Regina había subestimado fatalmente el poder de una abuela protegiendo a su familia. Había jugado un juego peligroso y había perdido todo. Yo, por otro lado, había perdido a un esposo infiel y ganado mi libertad, mi dignidad, y lo más importante, el respeto renovado de mis hijos. A los 63 años, finalmente estaba viviendo para mí misma, y la vida nunca había sabido tan dulce. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Comenta aquí abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.